Buenos días. Hoy tenemos el honor de poder entrevistar a uno de los personajes más importantes y más influyentes en la vida republicana del Ecuador, que marcó un antes y un después en la historia de este país. Hablamos del general Eloy Alfaro Delgado, quien nos contará algunos datos sobre su vida y su lucha. Bienvenido. Gracias por la presentación y por invitarme a este espacio. Para esta entrevista hemos preparado algunas preguntas que nos ayudarán a conocerlo un poco más. Comencemos. Luego de algunos destierros, ¿cuál fue la clave para su victoria sobre los grupos conservadores y de derecha, no solo en el campo de batalla, sino también en los aspectos ideológicos y políticos? La clave de mi victoria estuvo en el apoyo de las clases trabajadoras, de los campesinos, artesanos y comerciantes. Su apoyo durante las primeras instancias de la lucha fue crucial para poder llegar a la presidencia e instaurar el liberalismo en el Ecuador. Además, la victoria se debe a que en las provincias y ciudades de la costa se desconoció el gobierno de turno, como fue el caso de Chone, quienes me proclamaron jefe supremo y seguido a este, muchos otros poblados y ciudades, incluyendo Guayaquil, me ayudaron a concretar esta victoria. Su gobierno es recordado por instaurar un Estado laico, destacando la educación laica. ¿Por qué decidió que era propicio separar al Estado y a los colegios, al menos los colegios fiscales, de la religión? Porque mis ideales se basan en la democracia. Yo quería crear una educación liberal y democrática para que no haya imposiciones eclesiásticas o religiosas en el Estado, y mucho menos en la educación. Es por eso que consideré propicio que cada quien ejerza su libre albedrío como debe ser, incluyendo también las mujeres. Ninguna iglesia, ninguna religión debe influir en el pensamiento y formación de los jóvenes, ya que su educación debe estar enfocada en las ciencias y el pensamiento. ¿Por qué su corriente filosófica o de pensamiento político es catalogada como liberal? ¿Qué fue lo que le impulsó para luchar contra el conservadurismo e instaurar una constitución con artículos o derechos que resultaron ser polémicos para la sociedad ecuatoriana de finales del siglo XIX? Precisamente, lo que me llevó a luchar contra el conservadurismo fue la idea de terminar con un modelo de gobierno caduco y represivo, donde no hay lugar para la libertad de conciencia, opinión y culto. Primeramente, un gobierno no debe estar aliado con el clero, ni tampoco debe privar los derechos fundamentales a los ciudadanos. Esos motivos me llevaron a emprender mi lucha durante 30 años, a costa de exilios y pérdidas, y con respecto a las reformas en las constituciones, si fueron polémicas por separar a la Iglesia del Estado y por conceder derechos a las mujeres. Pero todo fue hecho por el bien del país y todos sus ciudadanos. Usted menciona que todo fue hecho por el bien del país, pero para llegar a la presidencia usted mató a personas y desconoció el poder de la democracia, diciendo que ésta no iba a destruir lo que los fusiles consiguieron en batalla, sin contar con los casos de corrupción durante sus presidencias. ¿Qué puede decir sobre ello? ¿Cree usted en la premisa de que el fin justifica los medios? Primero quiero aclarar que no tomé ni una sola moneda del Estado durante mis presidencias, aunque tampoco detuve a mis partidarios de hacerlo. Con respecto a la segunda pregunta, sí, considero que el fin de la justicia a los medios que utilicé para llegar a ser presidente y instituir el conservadurismo del Ecuador. No iba a permitir que a unos cuantos votos de derechistas tumben la lucha que los partidarios y yo mantuvimos durante años. Y si por eso he de ser recordado como un caudillo revolucionario, que así sea, pues mi conciencia está tranquila sabiendo que lo conseguido durante el periodo liberal fue beneficioso para el desarrollo del país. Es interesante lo que acaba de manifestar. ¿Usted se considera un caudillo? Sí, me considero un caudillo en todo el sentido de la palabra, pero principalmente un líder. Periodo del militarismo liberal radical o alfarista, 1895 a 1912. El caudillo, entendido como una persona que guía y manda a un grupo de personas. Liberal general Eloy Alfaro, fue la figura dominante hasta que murió asesinado. De retorno al país tras largos años de exilio, logró a partir del pronunciamiento del 5 de julio de 1895 imponer al monopolio político del Partido Liberal Radical, no sin sangre,
pues ante la resistencia conservadora se desató una verdadera y sangrienta guerra civil con varias campañas militares que terminó con la derrota en los campos de batalla de los defensores del Partido Conservador. Alfaro llevó a cabo en la República la única auténtica revolución, aparte de la independentista, en el sentido de transformación profunda, polémica y sangrienta, discutido cambio doctrinario que liquidó al Partido Progresista e intentó también, sin lograrlo, hacer lo propio con los conservadores. La revolución liberal significó ruptura entre la Iglesia y el Estado, confiscación de los bienes eclesiásticos, abolición del catolicismo como religión estatal, prohibición absoluta de las manifestaciones religiosas públicas, efectiva supresión de los derechos civiles y políticos para clérigos y monjas, monopolio rígidamente impuesto de la educación laica, estatal, en el sentido de no poder enseñarse la doctrina cristiana, ni ser profesores los religiosos en los establecimientos oficiales. Sistema que pronto degeneró en rabioso sectarismo anticatólico, prohibición de la ayuda gubernamental a los establecimientos educativos particulares y sujeción de los mismos a la férula, que es una regla pequeña de madera que los maestros castigaban a los muchachos dándoles con ella golpes en la palma de la mano. En los colegios oficiales, secularización de los cementerios, matrimonio civil y subordinación a este de los matrimonios religiosos, registro civil y subordinación al mismo de bautizos, matrimonios y defunciones. Como contrapartida se debe a la revolución liberal la consolidación definitiva de las libertades y garantías ciudadanas que ya habían sido reconocidas paulatinamente en el proceso de la evolución jurídica en el Ecuador, sobre todo la irreversible abolición de la pena de muerte para todo delito, lo que no sirvió de impedimento para que el propio general Alfaro la aplicara. La terminación del ferrocarril Guayaquil-Quito dinamizó la integración del país, el comercio, la agricultura, el intercambio de ideas, la fundación de varios institutos de educación, preocupación por el indio, apertura de posibilidades de trabajo para la mujer, el vigoroso intento de unidad nacional en 1910 frente al Perú, época en la cual brilla, además, el genio de Monseñor González Suárez, eminente historiador, orador sagrado y polemista, cuyas obras, acción y personalidad ocupan lugar propio y sobresaliente en la historia. Además de Alfaro, en sus dos administraciones, de 1895 a 1901 y de 1906 a 1911, gobernaron en este periodo, no siempre de acuerdo con él, y al final abiertamente en contra, pero en todo momento, a nombre del Partido Liberal Radical, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, en su primera administración de 1901 a 1905, Lizardo García, que fue derrocado por Alfaro a los 4 meses, Carlos Freire Saldumbide, en un primer interinazgo, Emilio Estrada, 1911, que murió poco a poco, y el mismo Freire Saldumbide en un segundo interinazgo, entendido como una condición temporal útil para enfrentar la necesidad de situaciones por motivos de ausencia. Primera administración del general Alfaro. Uno de los decretos del jefe supremo general Alfaro fue convocar elecciones para una asamblea constituyente que, reunida inicialmente en Guayaquil y luego en Quito, consagró la Carta Fundamental de 1896, no muy diferente de las anteriores, aunque se suprime la tradicional invocación a Dios
y se deroga el concordato con la Santa Sede para implantarse el régimen liberal. Dada la pugna doctrinaria que despierta su anticlericalismo frente a los sentimientos de la militancia católica de la mayoría, se ve obligado a aplicar mano rigurosa, lo que origina gravísimos atropellos, arbitrariedades e incluso crímenes, como el asesinato a mansalva del notable periodista conservador Víctor León Vivar. El auge e influencia de la fraternidad masónica se vuelve evidentes. Se desata en forma sistemática la persecución a la Iglesia Católica. Varios sacerdotes son encarcelados. Se persigue y destierra a comunidades religiosas, canónigos e incluso obispos. El Palacio Arzobispal de Quito es asaltado por tropas liberales que incineran biblioteca y archivos e injurian a Monseñor González y Calisto, llamado el arzobispo del Corazón de Jesús. La grave ofensa culmina con una parodia de fusilamiento del prelado en medio de las burlas de la soldadesca. En Riobamba, por último, se producen escenas grotescas y sacrilegias al ser asaltado durante un combate el convento e iglesia de los jesuitas. Asesinado el padre Emilio Moscoso y profanado el sagrario, los periódicos opositores son clausurados, sus redactores perseguidos y las imprentas empasteladas. Ante tales acontecimientos, no tardan en levantarse las guerrillas conservadoras en todo el país. El régimen liberal se ve gravemente amenazado y se emplea a fondo para eliminar los focos de insurrección. En mayo de 1896 se produce el combate de las cabras en el Carchi. Del 8 de agosto al 15 de julio se libran verdaderas batallas en Huerta Redonda, Quipalca, Bangor, Cancaguán, Columbe, Chambo y Quimiac, en el centro de la República. Segunda administración alfarista. Elegido de 1896, presidente constitucional de la República, el general Alfaro gobernó hasta 1901. Consistió entonces en que le sucediera uno de sus generales, Leónidas Plaza Gutiérrez, manabita como él, que apenas posesionado del mando, demostró estar resuelto a gobernar sin tutela alguna. Se inició así una sorda lucha política entre bandos del liberalismo que habría de culminar con la desaparición del viejo luchador. A Plaza le sucedió en 1905 Lizardo García, antiguo liberal, bien conocido de Alfaro, que no aprobó su elección. Don Lizardo fue derrocado el 1 de enero de 1906 por el propio general Alfaro, proclamado jefe supremo en Riobamba. Las fuerzas constitucionales, comandadas por el coronel Tomás Larrea, fueron derrotadas en el Chasqui, nudo de Tiopullo. Convocada una nueva constituyente, esta dictó la segunda constitución alfarista, en la que se implantaron las definitivas reformas del signo liberal, laicismo estatal, educativo y de la familia, la separación de la Iglesia y el Estado, libertad de los cultos, decretos sobre confiscación de bienes eclesiásticos y divorcio consensual, complementaron el cuadro de reformas, todas ellas matizadas por expresiones y actitudes de tipo jacobino, extremista o por lo menos de corte positivista. La Asamblea designó al general Alfaro como presidente constitucional para un segundo periodo que se vio ensombrecido por el asesinato de dos adversarios, los generales Antonio Vega Muñoz y Emilio María Terán, el primero conservador y el segundo liberal, comprometidos cada uno por su lado en conspiraciones contra el viejo caudillo. La oposición del placismo había concitado para entonces un gran resentimiento contra Alfaro, quien al subir nuevamente al poder reimplantó su sistema de represión sangrienta. Hubo motines contra el gobierno, develados a sangre y fuego,
incluso mediante fusilamientos prohibidos por la Constitución. Una manifestación de estudiantes, el 25 de abril de 1907, culminó en dolorosa masacre. La terminación del ferrocarril Guayaquil-Quito, colosal obra comenzada por García Moreno, que redime el nombre del Faro, y la celebración del primer centenario del 10 de agosto de 1809, restablecieron el prestigio del ya anciano jefe, quien además logró unos instantes de unidad interna ante la emergencia internacional de 1910 frente al Perú, en la cual movilizó a la nación para defender el patrimonio territorial, aunque felizmente no se llegó a quebrantar la paz. Caída de Alfaro, nuevos exilios y retorno. Guerra civil. En agosto de 1911, un alzamiento obligó al presidente Alfaro a renunciar y partir al exilio en Panamá. Fue reemplazado por Carlos Freire Saldumbide primero y por Emilio Estrada después. Como presidente constitucional, ambos del bando placista. El nuevo gobierno no émpero, definido como lo que se expresa y contradice las conclusiones que se esperarían de lo que se ha dicho anteriormente, no duró por el inesperado fallecimiento de Estrada. Es entonces cuando Alfaro, septuagenario ya, vuelve desde el Istmo a Guayaquil, donde había dado un golpe militar su partidario, general Pedro J. Montero, el tigre de Bulubulu. La guerra se enciende nuevamente, esta vez entre los dos poderosos bandos liberales, el alfarismo y el placismo. Las fuerzas constitucionales puestas por Freire Saldumbide al mando del general Plaza logran vencer en los tristemente célebres combates de Huigra, Naranjito y Yaguachi, en los que se emplearon las modernas armas adquiridas en 1910 por el mismo Alfaro para la defensa nacional. La mortandad de estos combates fue enorme, imputada por los vencedores a Alfaro, que cayó prisionero con sus principales tenientes, no sin celebrar una capitulación afianzada por el cuerpo consular acreditado en Guayaquil, que les otorgaba garantías. Pese a ello, violando la palabra empeñada, los triunfadores iniciaron en el puerto un consejo de guerra contra el general Montero, condenado a una reclusión mayor extraordinaria tras un juicio sumarismo e irregular, pero victimando al punto por turbas exaltadas que mutilaron sus despojos en una orgía frenética. Asesinato del general Alfaro y sus lugartenientes. Encabezados por el general Alfaro, el resto de los jefes vencidos, entre ellos los generales Medardo y Flavio Alfaro, hermano y sobrino de aquel, respectivamente, los generales Manuel Serrano y Ulpiano Páez y el coronel Luciano Coral, periodista, fueron conducidos a Quito en el mismo ferrocarril que el viejo luchador había construido. Tras accidentado y torturador viaje, llegaron el 28 de enero de 1912, a plena luz del día, en medio de una turba definida como un material orgánico de carácter oscuro, ululante, que significa dar gritos o alaridos, desembosadamente convocada y deseosa de repetir las escenas de Guayaquil, que asaltaron el panóptico, poderosa fortaleza, presidio, en donde extrañamente no hallaron residencia alguna. Se apoderaron de los presos, los victimaron con saña, arrastraron luego sus cadáveres a través de Quito y los incineraron fuera de la ciudad, en la planicie de El Ejido. El horrendo crimen dejó estupefacto al mundo entero, y aunque se inició la investigación, quedó desde luego impune. La vindicta pública señaló como beneficiario del delito al general Leonidas Plaza, pero debe expresarse en honor a la verdad que el día mismo del asesinato, este jefe, elegido poco después para un segundo periodo presidencial, se hallaba en Manabí. El joven jurista Dr. Pío Jaramillo Alvarado, fiscal en el juicio para el esclarecimiento de estos asesinatos, acusó ante la historia la responsabilidad del gobierno
del señor Carlos Freire Saldumbide y señaló como promotores principales a sus ministros Dr. Luis Octavio Díaz y general Juan Francisco Navarro.